Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. A nombre del licenciado René Castellano Holguín, director de la revista Lex Informa, y de su servidor, doctor Faustino Carrillo Ahumada, presidente del Centro de Capacitación y Actualización en Estudios de Derecho y Ciencias Penales, CATCIPE Sinacantepec, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy estamos de plácemes. Tenemos el honor y el gusto de que esté con nosotros el licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves. Les voy a dar una pequeña semblanza con relación precisamente a su hoja de vida, para que sepan el grado de experiencia que tiene la persona que va a disertar el día de hoy. Un tema muy interesante y muy importante, se los daré al final. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Baja California, con especialización en Dirección y Gestión de Recursos de Información por la Universidad Oberta de Cataluña y experto en descentralización y gobernabilidad local para ciudades y gobiernos locales unidos. Yo no leí en catalán esto de la Universidad Oberta de, en este caso, de Barcelona, de la zona de Cataluña, porque no hablo muy bien lo que sería esta lengua catalana. Él fue diputado federal en la 57 legislatura y presidente de la Comisión de Población y Desarrollo. Ha sido director general de Planeación, Evaluación y Seguimiento del Programa de Educación, Salud y Alimentación Progresa, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de México, titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación y coordinador del Programa Policía Honesta de Ciudadanos por una Causa en Común, AC. Conoce de cerca el funcionamiento de los gobiernos locales en México y en América Latina y se ha especializado en Derecho Constitucional Municipal con énfasis en la facultad reglamentaria de los ayuntamientos. Actualmente es director de Iniciativa Local y facilitador certificado en la metodología LEGO Serious Play. El tema que nos expondrá el día de hoy por su trascendencia e importancia es de gran interés y de actualidad. El tema que él disertará se denomina excepciones al principio de subordinación jerárquica en los reglamentos municipales. Señor licenciado, le damos a usted la más cordial bienvenida. Yo le cedo a usted los micrófonos. Este es su auditorio. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la revista Lex Informa. Muchas gracias a su director por la invitación. Me da gusto compartir esta tarde a través de este medio con su público, con los abogados y abogadas que nos acompañan, para tocar un tema que a mí me resulta, lo voy a decir respetuosamente, muy divertido, porque es distinto a lo que nos enseñan normalmente a los abogados cuando estudiamos Derecho. A nosotros nos han explicado en una tradición del derecho administrativo, del derecho constitucional, un rol de los reglamentos administrativos en el andamiaje jurídico mexicano, y yo les quiero platicar cómo hay excepciones a ese rol de la jerarquía normativa. Para eso voy a empezar recordando un poco en qué consiste el principio de subordinación jerárquica. Y aquí conviene tener a la vista lo que dispone el artículo 133 de la Constitución, que establece que la Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados internacionales serán la ley suprema de la Unión. Esto es un bloque de constitucionalidad similar al bloque de regularidad normativa que está previsto en el artículo 1 constitucional. Yo he venido planteando de alguna manera que el bloque del artículo 133 constitucional viene siendo una suerte de bloque de regularidad orgánica más que dogmática, vamos a decirlo así, ¿no? Tendríamos entonces un bloque de control convencional y constitucional en el artículo 1 de la Constitución para los derechos humanos y un bloque de control constitucional, si se me permite la expresión, para regular todo este asunto de la distribución de competencias entre órdenes de gobierno en el artículo 133 constitucional. Este bloque de constitucionalidad está integrado entonces por tres instrumentos. Por una parte, la Constitución General de la República. En segundo lugar, dice la Constitución, por las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y en tercer lugar los tratados internacionales. Me quiero quedar en el segundo de los elementos del bloque de control constitucional al que nos estamos refiriendo, para enfatizar que de acuerdo con la interpretación que ha hecho la Corte,
especialmente al resolver el amparo en revisión 120/2002, que produjo varias tesis interpretativas, la Corte ha entendido que el artículo 133 constitucional, cuando habla de las leyes que emanan emitidas por el Congreso de la Unión, que emanan de la Constitución, se refiere la Constitución a las leyes generales. Son leyes por virtud de las cuales el Congreso de la Unión actúa en esta doble vertiente que tiene el Congreso de la Unión como Poder Legislativo Federal y como Congreso de la Unión, como el Congreso de la Unión Federal. Y en ese sentido, las leyes generales distribuyen competencias y esas son las que constituyen, digamos, el elemento del bloque de constitucionalidad. Esto nos llevaría a que si en un momento dado una ley federal, lo voy a decir por ejemplo, tenemos una ley federal de transparencia y tenemos una ley general de transparencia, tenemos una ley general de responsabilidades administrativas y podemos tener leyes federales y leyes estatales de responsabilidades administrativas. Las leyes limitadas a un orden de gobierno, federales o estatales, tendrían que responder a la ley general en cuanto que este es el instrumento constitucional que distribuye competencias. Entonces, en nuestro andamiaje jurídico, en México tenemos, ustedes recordarán con toda seguridad, la pirámide de Kelsen, ¿no? Aquí la pirámide de la jerarquía normativa que pone en la cúspide de la pirámide de la Constitución, debajo de ello de las leyes secundarias y después los reglamentos administrativos. Así es el diseño básico de la pirámide de Kelsen, de la jerarquía normativa. En el caso mexicano, la cúspide es un poco más compleja porque lleva este bloque de control constitucional en la vertiente que se refiere a la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno. Y debajo de este bloque general del artículo 133, la Ley Suprema de la Unión, está por una parte las leyes federales emitidas por el Congreso de la Unión en su carácter de Poder Legislativo Federal y dependiendo de las leyes federales tenemos los reglamentos administrativos que dicta el presidente de la República en el ejercicio de su facultad reglamentaria. Por otra parte, también dependiendo de este bloque de control constitucional del 133, tenemos las constituciones políticas de los estados, las leyes locales y los reglamentos administrativos que emiten los gobernadores de los estados en ejercicio de su facultad reglamentaria. Y en la universidad nos enseñaron que después, en la base de la pirámide, estaban los reglamentos municipales. Yo voy a presentarles a ustedes argumentos para sostener, y aquí empieza la discusión divertida, digamos, que los reglamentos municipales mexicanos están fuera de la pirámide de Kelsen y de alguna manera ocupan un lugar paralelo al que ocupa la legislación federal y los reglamentos federales, las leyes de los estados y los reglamentos de los estados, y junto a ellos, no subordinados jerárquicamente, los reglamentos municipales. Para eso quiero yo recordar que, desde luego, los reglamentos administrativos, en sentido estricto, vamos a decirlo así, dependen de la fracción primera del artículo 89 de la Constitución, que establece que el presidente de la República tiene a su cargo proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expide el Congreso de la Unión. Y de aquí, de proveer en la esfera administrativa a la observancia de las leyes, es que se deriva a la facultad de los reglamentos administrativos del presidente o de los gobernadores de los estados. Son reglamentos de carácter heterónomo porque no requieren, pues, para su validez de una previsión legal y deben ajustarse a los parámetros de la ley que están pretendiendo detallar. Por una parte, entonces, tenemos hasta ahí los reglamentos administrativos. Hasta aquí estoy repitiendo de alguna manera lo que nos enseñaron en la universidad. Quizá desde el primer semestre, que nos dijeron que había una jerarquía de las normas, que arriba estaba la Constitución, después las leyes secundarias y después los reglamentos administrativos. Sin embargo, dentro de este concepto de los reglamentos administrativos, la Constitución contempla dos tipos de reglamentos, y es aquí la parte novedosa, que generalmente no se toca en la Facultad de Derecho, y yo me he topado muy pocos casos en donde en una especialización podemos revisar este tema con un poco más de detalle. Los reglamentos administrativos o los reglamentos en sentido amplio que contempla la Constitución son, por una parte, los reglamentos administrativos en sentido estricto que acabo yo de mencionar, y por otra parte, los reglamentos municipales, que son una especie distinta, como voy a permitir argumentar a continuación. El artículo 115 constitucional, es el artículo que
le da vida a la institución municipal en México, tiene varias fracciones. La fracción segunda se refiere a la facultad reglamentaria municipal, y el párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 115 dice lo siguiente: los ayuntamientos, dice la Constitución, los cuerpos colegiados de gobierno, tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir la legislatura de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, y hasta ahí me quisiera yo quedar. Es decir, la Constitución está estableciendo en el artículo 115, reformado en los términos que acabo de leer en 1999, está estableciendo que los ayuntamientos pueden emitir reglamentos conforme a las leyes en la materia que dicten los congresos de los estados. Estas leyes en la materia, en mi opinión, y lo hemos podido discutir en varias ocasiones, en ocasión de la presentación de demandas de controversia constitucional, las leyes en materia municipal a las que se refiere la Constitución son leyes de carácter procesal, es decir, al Congreso del Estado le alcanza, de acuerdo con la fracción segunda del artículo 115 de la Constitución, para emitir leyes en materia municipal en 5 cosas concretas que voy a hablar más adelante, pero específicamente en lo que se refiere a la emisión de reglamentos municipales, al Congreso del Estado solo le alcanza para resolver el procedimiento de emisión de las normas reglamentarias, no para resolver el fondo de las normas reglamentarias, porque estas son de 2 tipos, como voy a explicar en unos momentos más. Entonces, la legislación estatal se refiere al procedimiento de emisión de reglamentos, y entonces la ley municipal de un estado dice, por ejemplo, en el caso de Nuevo León o en el caso de Tamaulipas, que en el proceso de emisión de un reglamento municipal, los ayuntamientos deben realizar una consulta pública primero, ¿no? Una norma de carácter procesal, el procedimiento para la aprobación de reglamentos, pero las normas estatales no le pueden imponer a los ayuntamientos contenidos ni obligaciones en materia reglamentaria. Eso también lo ha definido la Corte. La autonomía municipal tiene varias vertientes, y las 2 más importantes son la autonomía hacendaria, para decidir el destino del gasto público, protegido en la fracción cuarta del artículo 115 constitucional, y por otra parte la autonomía reglamentaria, la autonomía para emitir reglamentos, que está protegida en la fracción segunda del artículo 115. El tercer párrafo de esta fracción segunda del artículo 115 constitucional, normalmente en la universidad no la vemos, pero a veces se nos pasa desapercibida, y es la que contiene la clave de estas excepciones al principio de subordinación jerárquica de los reglamentos municipales. Dice el párrafo tercero: el objeto de las leyes, dice la Constitución, a que se refiere el párrafo anterior, las leyes en materia municipal, el objeto de las leyes. Y luego dice, se va a limitar a 5 cosas. Es decir, el permiso que la Constitución le da al Congreso del Estado para legislar en materia municipal está restringido a 5 cosas. No puede legislar más el Congreso del Estado. La reforma de 1999, el dictamen que fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados y luego por el Senado, el dictamen dice en las consideraciones, se acabó la época, dice el dictamen, de la normatividad municipal emitida por los congresos locales, y se abre la época de la normatividad municipal emitida por los ayuntamientos, lo cual permite resolver las diferencias y las especificidades de cada municipio en el país. Por ejemplo, Nezahualcóyotl en el Estado de México contra Lubianos en el Estado de México, normalmente regulados por la misma ley orgánica municipal, tienen diferencias abismales entre sí. Lubianos tiene una naturaleza más rural, Nezahualcóyotl es un municipio 100% metropolitano, y las reglas de gobierno municipal, las reglas de convivencia entre los vecinos y demás, no son las mismas. Hasta antes de 1999, ambos municipios tenían que regirse por la misma norma, la ley orgánica de los municipios del Estado de México. De 99 para acá, que surgió la normatividad constitucional a la que me estoy refiriendo, de 99 para acá se dijo, no más Congreso del Estado. Ahora vamos a dejar que sean los municipios los que dentro de ciertos parámetros emitan sus reglas que permitan resolver las diferencias entre Nezahualcóyotl y Lubianos. Y entonces dice la Constitución, dice los considerandos de la reforma, dice, no más legislación en materia municipal, legislación. Es el momento de la reglamentación municipal. Y entonces la Constitución dice, las leyes estatales en materia municipal son para 5 cosas. No me voy a referir a las 4 primeras, me voy a referir nomás a la última.
porque es la clave de esta discusión. La última, el inciso E del párrafo tercero de la fracción segunda del artículo 115 constitucional dice: el objeto de las leyes en materia municipal será establecer, dice, las disposiciones aplicables en los municipios que no cuenten con reglamentos. Esto que acabo yo de mencionar es un principio de supletoriedad al revés a como nos lo enseñaron en la escuela. Es decir, lo voy a repetir otra vez: establecer las disposiciones aplicables en los municipios que no cuenten con reglamento. Esto, leído en sentido contrario, dice: en los municipios que sí cuenten con reglamentos, no serán aplicables las disposiciones de la ley estatal. Esto significa que no solamente los reglamentos municipales no están subordinados a la ley estatal, sino que por el contrario, la ley estatal se deja de aplicar en un municipio concreto cuando el municipio concreto regula la materia de que se trate, en tratándose de materia de carácter municipal. Esto tiene un efecto muy interesante, porque es un modo de hacer que una ley que tiene vigencia en el territorio del estado de Guanajuato, de pronto, porque un municipio decide reglamentar esa materia, esa ley con vigencia en el estado de Guanajuato ya no es vigente en un municipio concreto. Y esta es una figura que no es abrogación de la norma, pero que tiene por efectos una situación más o menos similar, en donde la legislación en el estado ya no es aplicable en un municipio concreto. Y esto que estoy diciendo saca chispas cada vez que lo platicamos en alguna universidad, y los constitucionalistas y los administrativistas dicen: oye, espérame, no es cierto. Pues le hace lo que prevé esta inciso E del párrafo tercero de la fracción segunda del artículo 115 constitucional. Es objeto de la ley estatal establecer las disposiciones aplicables en los municipios que no cuenten con reglamentos. Es decir, si el municipio sí cuenta con reglamentos, se inaplica la ley estatal en ese territorio concreto. Esta es una excepción al principio de subordinación normativa del marco jurídico mexicano. Es un caso en donde ahora el reglamento resulta que está por encima de la ley. El reglamento municipal, nunca el reglamento administrativo en sentido estricto, sí el reglamento municipal. Voy a profundizar un poco más, invocando, digamos, dos tesis especialmente importantes de la Corte. La tesis con número de registro digital 160-765, es una tesis en la que la Corte, al resolver una controversia constitucional, pone por claro, digamos, que la relación de los reglamentos municipales con las leyes estatales no se rige por el principio de subordinación jerárquica, sino por el principio de distribución de competencias. De modo tal que no hay modo, en principio, de que una ley del Congreso del Estado esté por encima de un reglamento municipal en tratándose de materias de corte municipal. ¿Cuáles son las materias de corte municipal? La verdad de las cosas es que este es un asunto inmenso, porque dice la Constitución que los municipios podrán emitir reglamentos, ¿sí?, pero para regular las materias, procedimientos, funciones y servicios de su competencia. 4 cosas: materias, funciones, procedimientos y servicios. Lo único que está expresamente claro en la Constitución es cuáles son los servicios. Está en la fracción tercera del artículo 115, agua potable, mercados, calles, parques y jardines, vía pública, centrales de abasto, alumbrado público. Pero las otras 3 cosas no están previstas en la Constitución expresamente, sobre las cuales tiene competencia reglamentaria prevaleciente sobre la legislación estatal el gobierno municipal. Materias, funciones y procedimientos. Aquí tenemos que ir construyendo a punta de interpretación de la Corte cuáles son los alcances de lo que acabo yo de mencionar, pero si asumimos que el municipio es el conjunto de una población, un territorio y un gobierno, pues cada cosa que toque a la población, al territorio o al gobierno de nuestro país, pues es materia municipal. Yo tengo la certeza de que podríamos estar discutiendo tema por tema si el autismo, por ejemplo, es una materia en la que pueda reglamentar los municipios, o la transparencia, o el asunto prácticamente que ustedes digan, si toca a la población o al territorio, salvo la situación de la Ciudad de México que no tiene municipios, pero por lo demás son materias de naturaleza municipal en las cuales podría el ayuntamiento emitir reglamentos, y en ese caso concreto
dejaría de aplicarse la ley estatal. Esto significa, otra vez, voy a insistir mucho en esto, en que la ley estatal sirve para suplir, para colmar las lagunas que se derivan de la falta de reglamentación municipal. Entonces, si Nezahualcóyotl tiene reglamentación municipal robusta, no hay legislación estatal que venga a ser aplicable en ese municipio en las materias municipales. Pero si Lubianos no tiene reglamentación municipal, aplica la legislación estatal en forma supletoria. Este principio es único en nuestro ordenamiento jurídico, no hay una cosa que se le parezca, por virtud de la cual, insisto, suceda este efecto de que una ley, la Ley General de Educación, la Ley General, la Ley Estatal de Educación, la Ley de Tránsito del Estado, esa ley se inaplica en el momento que el municipio cuente con un reglamento en materia de tránsito. Alguien me decía, oye, si se contraponen, no se contraponen porque la ley estatal se inaplica, deja de ser vigente en ese territorio concreto. Entonces, si el reglamento municipal dice que el límite de velocidad son 50 kilómetros, la ley estatal dice 52 kilómetros, ¿cuál es la que prevalece? El reglamento municipal, de acuerdo con esta fracción, que este inciso E de la fracción segunda del artículo 115 constitucional. Hay una jurisprudencia más, es la jurisprudencia con número de registro digital 160-810, que establece el reconocimiento de los ayuntamientos como órganos de gobierno. Esto nace en 1999 también, y por virtud de la cual se establece con toda claridad estas palabras que para mí son mágicas, en cuanto que la Corte dice en esta jurisprudencia, dice lo que yo les he venido diciendo. Las leyes estatales son de aplicación temporal en los municipios, temporal. Serán aplicables, no pierden su vigencia nunca, pero serán aplicables en el territorio concreto del municipio de que se trate, hasta en tanto el municipio emita reglamentos. Y en el momento en que el municipio emita reglamentos en esas materias, la ley estatal se inaplica. Dice además la jurisprudencia de la Corte, de 99 para acá, que se hizo esta reforma, dotando a los municipios de frente y con toda contundencia de su facultad reglamentaria. En ese momento nació la época de lo que la Corte llama expansión normativa. Es decir, se trata ahora de que los municipios emitan cada vez más reglamentación municipal, y esto será siempre a cargo de la facultad legislativa de los congresos de los estados, que se deriva de la Constitución local, no se deriva de la Constitución General de la República. Aquí hay una discusión también adicional, en donde hay quien dice, oye, espérame, los municipios no pueden hacer nada más de lo que está previsto en la Constitución del Estado. Yo diría no, porque la distribución de competencias genérica que tenemos en la Constitución General de la República es la siguiente. Primero, tenemos las facultades reservadas a la Federación, porque tenemos una carta federal, un pacto federal. Lo que está reservado a la Federación es de la Federación. Luego dicen, en el orden tradicional de discusión de las cosas, hay quien dice 124 constitucional, lo que no está reservado a la Federación se entiende de los estados. Yo digo, espérame tantito, porque junto al artículo 124 y al artículo 73, por ejemplo, que establece las competencias legislativas del Congreso de la Unión, hay que poner a un lado el artículo 115 constitucional. Entonces yo diría, lo que no está reservado a la Federación ni al municipio es del Estado. El Estado no podría reclamar una competencia que ya está en la Constitución protegida en favor del municipio, tomando en cuenta además que el municipio tiene esta facultad de expansión normativa que descansa en esa inocente inciso E de la fracción segunda del artículo 115 constitucional. La última jurisprudencia que quisiera yo invocar es la 176.951, 176.951, que establece que los ayuntamientos pueden fundamentar, es decir, pueden usar en su trabajo cotidiano la legislación estatal hasta en tanto emitan su reglamentación. A mí me buscan a veces municipios y me dicen, oye, es que no me acomoda lo que dice la ley, emitió un reglamento municipal. ¿Pero cómo? Si el Congreso del Estado ya legisló, emitió un reglamento municipal. ¿En qué tema? Medio ambiente, emite un reglamento municipal. ¿En qué otro tema? Archivos, emite un reglamento. Tránsito. Bueno, no voy a hacer la lista. Y generalmente cuando hemos tenido que ir a la Corte a defender la facultad reglamentaria municipal, la Corte nos ha dado la razón en ese sentido. Y la Corte ha dicho, los municipios no solamente tienen el derecho de emitir reglamentos municipales en los temas que les preocupen,
tienen la obligación de emitir reglamentos municipales a partir de la reforma de 1999 que les mandata a ser artífices y constructores del ordenamiento jurídico que rige la vida de esa comunidad municipal concreta. Entonces, es de alguna manera la discusión que yo quisiera poner en la mesa, presentarles a ustedes este tema que es, a pesar de que tiene 20 años, 22 años en México, es poco usual. Los municipios normalmente no usan este recurso y los municipios normalmente se someten, permítaseme la expresión, a lo que dice el Congreso del Estado. Entonces, en el Congreso del Estado de México, por ejemplo, se reformó la Ley Orgánica Municipal el año pasado y desaparecieron las comisiones de los ayuntamientos. Entonces, los municipios estaban que, pero ¿cómo es posible que desaparezcan? Desaparecieron al DIF municipal, por ejemplo, la ley orgánica municipal. Todos los municipios se quejaban, es que ya metieron el DIF. Le dije, no. Regula la materia y puedes oponer a la ley estatal un reglamento municipal. Puedo recuperar el DIF, puedes hacer lo que quieras, en tanto sea materia municipal. Entonces, yo decía, me parece muy correcto y quiero reconocer el esfuerzo del Estado de México en el Congreso del Estado. No sé si lo hizo por estas razones, pero haber desaparecido el DIF municipal en el Estado de México, en la ley estatal, y haber desaparecido las comisiones edilicias en la ley estatal es una buena medida, porque entonces permite que los municipios sin mayor atadura regulen las materias y puedan resolver sus propias necesidades distintas, las de Nezahualcóyotl, las de Naucalpan, que las de Lubianos o de Tonatiuh. Entonces, aquí está puesto sobre la mesa la excepción prevista en la Constitución al principio de jerarquía normativa, que hace, termino con la última reflexión, que hace que los reglamentos municipales permitan resolver las diferencias y las especificidades de cada uno de los municipios mexicanos sin tenerse que someter a lo que prevé la ley estatal. Sé que suena a un reto, sé que suena a una blasfemia, me han dicho en algunas ocasiones, pero bueno, yo personalmente que me dedico a trabajar con gobiernos municipales, a trabajar con abogados municipalistas, además, nos parece que es una cosa que los abogados debemos de tener a la vista todos los días. Es cuanto de mi parte, doctor. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias, licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves. Ha sido muy interesante la propuesta, y no tanto la propuesta, sino lo que usted ha, en este caso, advertido en la propia Constitución y esa facultad que tiene, en todo caso, los ayuntamientos municipales. Creo que, de acuerdo a lo que establece ahí la ley, es más que claro, pero sin embargo vamos a escuchar algunos comentarios que hay precisamente para usted. Isabel Cajica Zárate le envía saludos desde Tlaxcala. Juan Aguilar le envía saludos desde Valle de Bravo. Luxi Martínez menciona que es un muy buen tema. Y Guillermo Montano nos hace una pregunta. Dice, por ejemplo, si Tijuana tiene su propio reglamento de edificación, ¿es totalmente autónomo o debe ir en congruencia con el estatal? La materia de las construcciones está prevista en la fracción quinta del artículo 5º constitucional. Y la materia del desarrollo urbano de los asentamientos humanos en general es una materia concurrente, ¿sí? Para la cual hay una ley que distribuye competencias, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Esa ley distribuye competencias, y esa ley, que es una ley reciente, tiene 3 años, 4 años, es una ley que reconoce como competencia municipal reglamentar las construcciones y además emitir la licencia de construcción. Es una facultad municipal, no puede ser estatal. Y aquí otra vez me refiero al Estado de México. El Estado de México dice, las construcciones pequeñas son del municipio, las construcciones grandes son del Estado. Digo, no, todas son del municipio. Y el reglamento de construcciones municipal es autónomo, vamos a decirlo así, es decir, es un reglamento de los que goza de las características que he mencionado el día de hoy. El reglamento de construcciones prevalece por encima de la legislación estatal en la materia, sin lugar a dudas. La legislación estatal en materia de construcciones es para los casos de los municipios que no tienen reglamento a ese respecto, cosa que es una decisión municipal. Un municipio Tecate podría decir, yo no me complico la vida, ¿para qué voy a hacer un reglamento si me acomoda bien la ley estatal? Y así se queda Tecate aplicando la legislación estatal.
Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí de Alfredo Hernández R. En relación a una obligación de un tesorero de entregar a un síndico el informe para su revisión, la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México establece que el tesorero pondrá a disposición el informe. Sin embargo, el Reglamento Orgánico Municipal establece que es obligación del tesorero entregar al síndico para su revisión. En este supuesto, entonces, ¿se debe tomar a mayor beneficio el Reglamento Orgánico Municipal de conformidad con esta excepción? Absolutamente sí, y más en tratándose de la organización de la Administración Pública Municipal. Esa es 100% reconocida en la fracción segunda de la Constitución, una facultad íntima, exclusiva, que no afecta a otro municipio más que al municipio del que estamos hablando. 100% prevalece la reglamentación orgánica municipal por encima de la distribución de competencias que pretenda hacer otra norma. Bien, gracias. Miguel Ángel Guzmán, a quien le enviamos también un saludo, nos dice, muy interesante la intervención sobre la reglamentación municipal, saludos desde Oaxaca. Omar Alvarado nos hace una pregunta, ¿quién delimita hasta dónde puede legislar el municipio? ¿Y cómo puede el municipio reglamentar sin contravenir la ley estatal? Como yo explicaba, solamente hay dos límites, yo les llamo fronteras en el ejercicio de la facultad reglamentaria municipal. La primera frontera son los derechos humanos. La segunda frontera son las facultades reservadas a la federación. De ahí en adelante no hay ninguna otra restricción. Si la materia no afecta a derechos humanos, y si la materia no está reservada a la federación, como la emisión de moneda o el mantenimiento de un ejército, el municipio puede reglamentar la materia. Y prevalece por encima de lo que diga la Constitución estatal. Entonces, ¿cómo vamos a dirimir estas controversias caso por caso, materia por materia en la Corte? Yo trato de animar a los gobiernos municipales a que aprueben, bien hecha, desde luego, reglamentación municipal novedosa. Debo decirles a ustedes, por ejemplo, que la primera reglamentación, la primera normatividad que hubo en México en materia de transparencia y acceso a la información pública fue un reglamento municipal en 1997, cuando este tema no existía, ya había municipios innovando al respecto, ¿no? Entonces, la pregunta tiene una respuesta así de amplia. ¿Hasta dónde puede reglamentar el municipio? Yo te diría, mientras no violente derechos humanos, ni se meta con facultades reservadas a la federación, vas. Y yo convocaría amablemente al gobierno del Estado o al Congreso del Estado a que en caso de que asuma que hay una violación de su competencia, pues que vayamos a la Corte para que la Corte nos ponga en nuestro lugar. Nos urge que la Corte se pronuncie materia por materia en estas controversias. Bien, gracias. Miguel Ángel Guzmán pregunta, ¿qué pasa cuando el municipio se encuentra en territorio comunal no regularizado con respecto a los permisos de construcción? No hay ninguna restricción constitucional para que en tierras ejidales o comunales se observe la reglamentación municipal en materia de construcción y cualquier otra materia. No hay. No, siempre he escuchado me parece ya una leyenda, ¿no? La leyenda de que los ejidos no pagan impuesto predial, de que los ejidos no se someten a las normas de urbanización de los municipios, de que en los ejidos no requieren licencia de funcionamiento para que opere una tienda de cerveza, ¿no? No hay ninguna restricción constitucional para que esto suceda. Bien, gracias. Nos dice Luxi Martínez, ahora con la veda electoral, ¿en un municipio se pueden suspender los apoyos a la salud? A ver, en primer lugar, y qué bueno que toca el tema, porque esto me permite abundar y profundizar y enfatizar lo que he venido diciendo en esta reunión. La materia de la salud, prevista en el artículo 4 constitucional, es la única materia concurrente, es decir, que no es exclusiva del orden de gobierno, es la única materia concurrente en donde no participa el municipio, por disposición constitucional. Sin embargo, los municipios están metidos en el tema de la salud todos los días, ¿no? En parte porque es una necesidad de las comunidades y en parte porque es una presión social y en parte, insisto yo, por ese principio de expansión normativa, los municipios están haciendo programas sociales y están vacunando y están haciendo cosas en lo general, no en el marco de la pandemia. Ahora, la suspensión de los apoyos sociales, ese es un mandato constitucional. No me acuerdo si es el artículo 40, 41 de la Constitución, que regula los procesos electorales en México, y el 134 que regula la propaganda gubernamental, que establecen que la entrega de apoyos sociales por parte de cualquier orden de gobierno se suspende en tiempo electoral.
No es una materia municipal, es una materia electoral. Bien, gracias. Alfredo Hernández R. Da las gracias por la exposición, dice que es un excelente tema y le envía a todos saludos cordiales. Guille Montano hace una pregunta: cuando el Estado se niega a publicar reglamentos municipales, argumentando no están en congruencia con los estatales, ¿qué instancia tenemos? Primero le mando saludos a Guilla, que es mi amiga personal, la conozco, le tengo mucho cariño. Y yo les comentaré lo siguiente. El problema que plantea Guille es el siguiente: el ayuntamiento ejerce su facultad reglamentaria, pero manda a publicar al periódico oficial o a la Gaceta Oficial del Estado el ordenamiento para que entre en vigor, y el Estado se niega a publicar. Esto es equivalente a un derecho de veto que no tienen los gobernadores respecto de los ayuntamientos. No hay ninguna duda. De modo tal que aquí lo que corresponde es una controversia constitucional. Ya lo hemos hecho. Le hemos dicho al gobierno del Estado: no me publicas, ok, corte, el gobierno del Estado está haciendo nugatoria mi facultad reglamentaria, está ejerciendo un derecho de veto que no tiene, y con la pura demanda me han publicado, ¿sí? Porque no les gusta, pues, a los gobernadores perder controversias constitucionales. Pero esto que estamos diciendo aplica también a los congresos de los estados. Si alguno de ustedes es diputado local, diría aguas, porque muy soberanía del Estado, ¿no? El Estado libre y soberano de Campeche está en el Congreso del Estado, pero la publicación de las normas está en mano del gobernador y te la puede hacer nugatoria sin ejercer el derecho de veto, ¿no? Por eso tuvimos una reforma constitucional hace unos 10 años en México a nivel nacional, y en la Constitución ahora dice: el presidente de la República podrá regresar con observaciones el decreto, derecho de veto, pero si no lo hace, está obligado a publicar en 10 días. Y si no lo hace, el Congreso de la Unión publica directamente, brincándose al presidente de la República. Algo así es lo que deberíamos tener en los congresos de los estados para garantizar el ejercicio pleno de las atribuciones legislativas del Congreso estatal y reglamentarias de los ayuntamientos. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos cumplidamente las respuestas que ha dado todas y cada una de las preguntas. Ya estas, en este caso, han concluido. Licenciado Rubén Alfonso Fernández Aceves, a nombre también de mi buen amigo el licenciado René Castellano Holguín, director de la revista Lex Informa, le doy las gracias por su participación en este gran evento. A todos los asistentes también les damos las gracias por haber ocupado su tiempo en este evento académico. Les enviamos un fuerte abrazo, les deseamos una linda tarde y gracias a todos por sus atenciones. Muchas gracias, doctor. Gracias a la revista Lex Informa y muchas gracias a nuestros amigos del público, del auditorio, por su atención y su tiempo. Muy buenas tardes. Y cortamos transmisión.